Colegio Mexicano de Ortopedia, el cual les envía un caluroso saludo. A todos nuestros teleasistentes también les damos un caluroso abrazo. Siempre me acompañan, como siempre, el vicepresidente, el doctor Guillermo García Félix, y nuestra secretaria, la doctora Frida Medina. Sabemos que es una fecha especial, una fecha en donde los mexicanos festejamos a nuestros seres queridos que ya nos han abandonado. Es el Día de Muertos. Sabemos que es una fiesta nacional, en otros países así lo interpretan. Y la sesión que tenemos el día de hoy es una sesión muy interesante, es una sesión que ha presentado y ha preparado el capítulo de oncología ortopédica, entonces creo que va a ser muy ilustrativa para ustedes. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor García Félix. Muchas gracias, doctor Guillermo García Pinto. Procedo a la lectura del acta de la 9ª sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, celebrada el 4 de octubre del 2023. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la 9ª sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2022-2024, iniciando a las 20 horas con un registro de 287 asistentes bajo el desahogo de la siguiente orden del día. Se realizó la lectura de la 8ª sesión reglamentaria realizada el 6 de septiembre del 2023, la cual fue aprobada por unanimidad. Se incluyó en asuntos generales la invitación a diversos eventos. El doctor Guillermo García Pinto, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, dio las palabras de bienvenida y a su vez presentó a los panelistas de la sesión coordinada por el doctor Jorge Guillermo Ponce de León Domínguez, titular del capítulo de alta especialidad en trauma y osteosíntesis. El doctor Ponce de León Domínguez dio una breve introducción sobre el panel del foro Tratamiento de fracturas de pilón tibial y sus complicaciones. Posteriormente, se presentaron los temas de los panelistas que participaron. A las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a la doctora Frida Medina. Muchas gracias, doctor Guillermo García Félix. Con su permiso, doctor Guillermo García Pinto. En asuntos generales, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología informa que se mantienen las actividades de forma normal en el horario habitual. Se recomienda en general se sigan apoyando a través de nuestras vías de comunicación para resolver sus necesidades. Les recordamos que está a su disposición la plataforma digital para que realicen sus pagos e inscripciones desde la comodidad de su consultorio o de su hogar. Acceda a través de https://plataformadigital.colegio.cecom.mx. Haga clic y conózcala. Agradecemos su participación en nuestras actividades académicas realizadas de manera presencial en las instalaciones de nuestra sede en línea y a través de nuestra página web en el mes de octubre, de acuerdo al siguiente orden. 1. 14º Diplomado de Formación de Profesores en el Área de la Salud, realizado el 6 y 20 de octubre. 2. Segundo Curso Internacional de Rodilla y Cadera de Revisión, realizado del 5 al 7 de octubre. 3. Sesión de Comité de Desarrollo Académico en Enfermería Quirúrgica, realizado el 19 de octubre. Número 4. Sesión de capítulo de alta especialidad en cadera y rodilla en conjunto con la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, realizada el 23 de octubre. 5.
Taller práctico en ortopedia de Medical Expo, realizada el 26 y 27 de octubre en el Centro de Convenciones y Exposiciones del World Trade Center, Ciudad de México. 6. Sesión de capítulo de alta especialidad en columna, realizado el 27 de octubre. 7. Sesión de capítulo de alta especialidad en metabolismo óseo, realizado el 31 de octubre. No te pierdas nuestras siguientes actividades académicas a realizarse de manera presencial en las instalaciones de nuestra sede y en línea a través de nuestra página web, a efectuarse este mes de noviembre de acuerdo con el siguiente orden. Vamos a tener 1, sesión de Comité de Desarrollo Académico en Rehabilitación, el cual va a realizarse el miércoles 15 de noviembre en punto de las 20 horas. Y 2, vamos a tener la sesión de capítulo de alta especialidad en columna, que se va a realizar el viernes 24 de noviembre a las 20 horas también. El Colegio Mexicano de Ortopedia, en conjunto con la Facultad de Medicina de la UNAM, han abierto un grupo de interés en ortopedia y traumatología. En este sentido, les compartimos que se realizó la inauguración el pasado mes de octubre. El Colegio Mexicano de Ortopedia aporta al desarrollo de las nuevas generaciones. El Consejo Directivo invita y convoca a todos los miembros colegiados con derecho a voto a participar en nuestra Asamblea General Ordinaria para elección del vicepresidente y tesorero propietario gestión 2024-2026, que habrá de realizarse este próximo miércoles 8 de noviembre de 2023. La primera convocatoria se efectuará a las 20 horas y el proceso para instalar la asamblea se hará de acuerdo con el estatuto. Tanto presencial en el auditorio de las instalaciones del colegio, ubicadas en Montecito número 38, piso 25, oficinas 23 a la 27, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, código postal 03810, aquí en la Ciudad de México. Así como también podrá ser de manera virtual, apoyando al máximo de convocatoria de colegiados con derecho a voto. Se incluye zona metropolitana como otras ciudades en la República Mexicana. Los candidatos para la vicepresidencia son la doctora María de la Luz Ortiz Gutiérrez y el doctor Daniel Diego Boll. Por otro lado, tenemos a los candidatos para tesorero propietario, que serán el doctor Marco Rafael Villanueva Sámano y el doctor Ernesto Andrés Delgado Cedillo. Recuerden que los votos serán individuales, libres y secretos, para lo cual se seguirán los protocolos digitales de verificación de autenticidad, haciendo legítima la participación de los colegiados, dando confiabilidad al proceso de la asamblea en la parte presencial, así como en la virtual y con base en lo dispuesto en el Estatuto del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Asimismo, se realizará la aprobación de actualización de socios incorporados al Colegio Mexicano de Ortopedia en el periodo 1 de junio 2019 al 31 de diciembre 2022, actualización de padrón ante la Dirección General de Profesiones. Ahora, ¿te perdiste nuestros webinars? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, CMO, y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. Te recordamos que la APP del colegio se mantiene activa. Puedes acceder a las sesiones que se transmiten en vivo, realizar tus pagos en línea y tener acceso directo a nuestra página web. Te invitamos a seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que estés enterado de todos los servicios que el Colegio Mexicano de Ortopedia tiene para ti. A nuestros nuevos miembros titulares y eméritos se les informa que ya están disponibles sus diplomas físicos aquí en el colegio. Favor de recogerlos en horario de atención de lunes a viernes de 10 a las 18 horas. Y por último, a continuación, le cedemos la palabra a la doctora Pamela Ibarra de la O, titular del capítulo de alta especialidad en tumores del sistema músculo-esquelético, así como también a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Anatomía del desastre. ¿Qué salió mal? Sean todos ustedes bienvenidos
Doctora Pamela, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches a todos y bienvenidos tanto de manera presencial como en línea. Muchas gracias al doctor García Pinto, al doctor García Félix y la doctora Frida por esa introducción. Y vamos a empezar a lo que nos trae el día de hoy aquí, la academia. Y pues como ya lo comentaron, un día muy importante para los mexicanos e incluso para los que somos un poco medio educados, un poco hacia el norte como su servidora, que somos un poco más agringados, pues ayer celebramos Halloween, mañana celebramos Día de Muertos y hoy les vamos a dar su calaverita. Entonces, el tema de hoy es un poco tétrico, vamos a hablar de monstruos, les vamos a presentar errores en ortopedia oncológica, errores, complicaciones, todo lo que normalmente no nos gusta enseñar, todos esos casos complicados, tanto propios como heredados, es lo que vamos a analizar el día de hoy. Y justamente a cargo de esto nos va a introducir un poquito en el tema una gran amiga, una exitosísima mujer, mamá y también artista, la doctora Felicitas Vargas. Ella es médico adscrito del Hospital Victorio de la Fuente Narváez, o mejor conocido como Magdalena de las Salinas, actualmente desempeñándose en el Hospital de Ortopedia en el área de reconstrucción osteoarticular, y nos va a hablar justamente de las complicaciones en general en ortopedia oncológica. Doctora Felicitas, por favor. Buenas noches. Vamos a hablar acerca de las complicaciones en ortopedia oncológica. Tenemos primero una breve introducción. Vamos a hablar acerca de megaprótesis, aloinjertos, la reoperación y los factores que igual se asocian y complican el rescate de extremidades. El objetivo del curso es aprender sobre las complicaciones y las fallas que hay en ortopedia oncológica y de esta forma encontrar una solución. Bueno, tenemos que los avances en el tratamiento de los sarcomas se han incrementado en los últimos años. Anteriormente, en 1970, 15% de los pacientes sobrevivían a 5 años y todos los tratamientos eran radicales. Actualmente tenemos una sobrevida de un 60 a un 70% y la mayoría de los tratamientos son de tratamiento conservador. ¿A qué debemos el avance? Bueno, a la invención de la quimioterapia neoadyuvante y adyuvante que nos ha hecho poder realizar resecciones y cirugías de rescate, disminuyendo la masa tumoral. También tenemos grandes avances en el diagnóstico y las técnicas de imagen para poder realizar una mejor planeación quirúrgica, por lo que actualmente el 90-95% de nuestros pacientes tienen una cirugía de rescate de extremidades. Sin embargo, todo tiene un costo. ¿Y cuál es el costo? ¿Cuáles son las complicaciones de conservar extremidades en estos pacientes? Bueno, ¿qué sucede? Contamos con pacientes que están inmunocomprometidos, que se someten a quimioterapia y radioterapia, y además no solamente eso, sino que le hacemos una cirugía de resección de un tumor y se hacen reconstrucciones complejas de larga duración. Entonces, obviamente vamos a tener múltiples complicaciones posoperatorias. Estadísticamente se habla que tenemos en la cirugía de salvamento del 20 al 30% de complicaciones. Es muchísimo, es una tercera parte. Y en cuanto a los tipos de complicaciones, se pueden clasificar en médicas, quirúrgicas, ortopédicas y oncológicas. En cuanto a las médicas, pues inmediatas puede ser el dolor que presenta el paciente, infecciones locales, anemia por las grandes cirugías realizadas, problemas neurológicos como neuropraxia, hipoestesias, enfermedad tromboembólica. Y en cuanto a quirúrgicas, pues tenemos desde problemas de retardo de la cicatrización, dehiscencias de herida, hematomas, abscesos, seromas, problemas del drenaje, úlceras por presión, hasta estéticas. Ortopédicas, obviamente, porque estamos sustituyendo el hueso tumoral por aloinjertos, por
megaprótesis por placas. Entonces podemos tener inestabilidades, aflojamientos, problemas de asimetría de miembros pélvicos, no uniones, fracturas o fallas del implante o del injerto, eventos periprotésicos como fracturas o estólisis, hipotrofia muscular, cambios degenerativos como desgaste de componentes de polietileno, desgaste de cartílago y obviamente son sarcomas, por lo tanto puede haber tumor residual, que están las oncológicas, recaída o recurrencia local, enfermedad metastásica y malignización secundaria porque se someten a radioterapia. Pero dentro de todas estas, pues la principal y la que nos va a estar molestando en el primer año principalmente es la infección del sitio quirúrgico, que obviamente es mucho más alta que en cualquier procedimiento de otra subespecialidad, y esta va de un 9 a un 20%, y lo va a ver con cualquier tipo de reconstrucción que elijamos, ya sea lo injerto o sea megaprótesis, y va a haber desde problemas muy leves como desórdenes de la cicatrización hasta complicaciones menores de la herida como seromas y hematomas y complicaciones mayores como infecciones o abscesos. ¿Y cuáles van a ser los factores que nos van a predisponer a que esto ocurra? Pues en la literatura habla de que la mayoría de las veces son tumores de extremidades inferiores, resecciones amplias que se realizan en todos los casos, espacios muertos, resección de fascia, uso de drenajes por tiempo prolongado, y lo que nos ayuda a resecarlos y conservar la extremidad también es un factor de riesgo, la terapia neoadyuvante con quimio y la radio, y en la mayoría de los artículos refieren que el antecedente de diabetes mellitus predispone a un 100% de infección en ortopedia oncológica, también trastornos de coagulación y desnutrición de nuestro paciente. Y en cuanto a las megaprótesis y a los aloinjertos, sabemos que el 56% de nuestras megaprótesis se van a reoperar. Es mucho más de la mitad, porque sabemos que esto puede tener múltiples complicaciones como aflojamientos asépticos, falla mecánica, recurrencia tumoral o infección profunda. Pero la buena noticia es que el 86% de estos pacientes que se reoperan tienen una vida protésica adecuada a largo tiempo. Entonces vale la pena. Sabemos que en relación al uso de las megaprótesis, pues no es lo mismo operar un sarcoma a tener otro diagnóstico en el que pongamos una megaprótesis, ya que los sarcomas tienen el mayor índice de infección y reoperación. Y estas complicaciones, el 70% van a ser a los 12 meses y los primeros 2 años, y después de esto van a disminuir. El tiempo de reoperación va a ser, obviamente, los primeros años infección, después va a haber complicaciones mecánicas y aflojamientos asépticos o progresión tumoral. Y en cuanto a áreas y problema que se presenta, pues tenemos que en la tibia proximal va a haber problemas de cubierta cutánea, posteriormente en fémur distal va a haber aflojamientos asépticos, fallas mecánicas, infección o progresión tumoral. Esto también va en relación a que en el área de la rodilla se presentan múltiples problemas de sarcomas. Y pues bueno, hay múltiples clasificaciones. Esta la realizó ISOL juntando múltiples académicos, y ellos dividen en problemas mecánicos y no mecánicos, y a los pediátricos los separan porque ellos tienen problemas de arresto fisario y problemas de displasia articular. En cuanto a los problemas de las prótesis, pues no todos son mecánicos, ¿no? También puede haber las infecciones y las progresiones tumorales. Los aloinjertos también presentan múltiples problemas, desde no unión, que va del 12 al 63%, hasta fracturas. Y sabemos que los mayores factores de riesgo van a ser edad por arriba de los 18 años, injertos mayores a 15 centímetros, radiación UV de estos injertos al momento de esterilizarse, fijaciones con clavos centromedular y trasplantes de diáfisis. Por lo tanto, la reoperación es parte de la vida del ortopedista oncólogo. Esta se presenta de un 25 a un 45% y va a estar en relación al tipo de tumor, principalmente cuando es maligno, a presencia de masa de tejidos blandos, cirugía prolongada, usos de sistema de presión negativa, larga hospitalización y en sí la recurrencia local, ¿no? Es algo que nos va a hacer reoperar, que estaba de un 5.4 a 10%, y los márgenes positivos y la pobre respuesta a la quimioterapia van a ser los principales factores de riesgo.
Los factores asociados además pues es el retraso en el diagnóstico, tumores muy grandes en etapas avanzadas, biopsias incorrectas que nos impiden hacer un adecuado salvamento, fracturas patológicas que nos hacen pensar en si es bueno hacer el rescate o no, que ahora sabemos que es un factor que no impide el rescate, pero podemos tener mayor riesgo de recurrencia. Por lo tanto, la ortopedia oncológica es una subespecialidad fascinante, pero a la vez desafiante de nuestro campo. Se requieren centros especializados de atención en sarcomas, investigación continua, apoyo mutuo entre subespecialistas, enseñanza, innovación y compartir casos, no solo de éxito, sino también de fracasos como en esta sesión. Gracias. Agradezco a la doctora Pamela Ibarra. Espectacular. Entonces, como ya vieron, pues no solo a nosotros se nos complican las cosas, ahora sí que a todo el que opera se le puede presentar alguna complicación. Y para entrar en materia voy a cederle ahora el micrófono a igual otro gran compañero que siempre está dispuesto a participar en este tipo de eventos, que le encanta la academia, el doctor Jorge Alberto Sánchez, que él se desempeña actualmente en labor tanto pública como privada. En la labor pública lo tenemos en la Secretaría de Marina y en la privada en uno de los principales hospitales del sur de nuestra ciudad. Le cedo los micrófonos para empezar con el primer caso clínico de anatomía del desastre. Ojalá que lo disfruten. Hola, buenas noches. Soy el doctor Jorge Sánchez. Gracias por la presentación, Pam. En esta ocasión, pues voy a dar un caso clínico que está ahorita, apenas sigue o seguimos como esperando el desenlace de este pacientito. Sin embargo, pues lo quiero presentar porque tal vez de esto, si no aprendemos todos, por lo menos yo pueda aprender de lo que no llamaré un error, sino pues, para mí lo que ha sido un desastre y tal vez para el paciente también. Entonces, pues, ¿qué salió mal? Vamos a ver si podemos contestar esta pregunta en unos momentos. Mi paciente, pues, es un adolescente de 11 años de edad, masculino. Lo conocí a los 10 años, originario de Guerrero. El diagnóstico, el año pasado le hicimos el diagnóstico de un sarcoma de Ewing, de húmero izquierdo, etapa clínica 2B. Y la cirugía que llevamos a cabo fue una resección Malaguer tipo 5B. En resumen, ¿qué es lo que le hicimos a nuestro paciente de manera multidisciplinaria? Primero, iniciamos la terapia con quimioterapia neoadyuvante y posteriormente adyuvante, de acuerdo al protocolo Euro-Ewing 99, el cual duró hasta el 6 de septiembre del año en curso. Entonces, más o menos, no voy a presentar demasiadas imágenes más que radiografías. Así lo recibimos. Posterior a la quimio adyuvante, pues el tumor se delimitó considerablemente, al igual que en imágenes mediante, de resonancia magnética, por lo que decidimos actuar y realizar la resección en bloque. Hicimos este tipo de Malaguer tipo 5B, resecando tejido blando alrededor, entre ellos deltoides, parte del tríceps, y decidimos hacerlo en 2 tiempos. ¿Por qué? Por tiempo quirúrgico, básicamente. El primer tiempo fue resección con una colocación de este espaciador el día 7 de febrero del año en curso. Posteriormente, el 14 de febrero, retiramos ese espaciador y decidimos colocar un aloinjerto congelado de húmero casi total. Aquí tenemos el resultado, que hasta ahí dices, bueno, pues el resultado probablemente radiográfico no se vea tan mal. ¿Qué pasó? Lo sesionamos posteriormente y lo que se hizo fue continuar con radioterapia adyuvante por protocolos de hospital. Vamos a ver más adelante imágenes del paciente y decidir, bueno, pudimos esperarnos o no. Esta radioterapia inició el 12 de abril y terminó el 25 de mayo. Asociado a esta radioterapia y el tratamiento adyuvante de la quimioterapia, el paciente pues fue sometido a 74 sesiones de oxigenación hiperbárica y ya platicaremos por qué. Muy bien, ¿cómo está el paciente? Veamos tantito, ¿no? Después de
pues todo lo que hicimos del paciente en 2 tiempos, unas cirugías pues prolongadas, cirugía pues amplia, una resección pues importante y una reconstrucción, pues el paciente tiene una movilidad hasta ahorita, digamos, adecuada para lo que él requiere, ¿no? Una antepulsión, retropulsión, el paciente mueve, unos arcos de movimiento de codo tal vez mínimos, pero pues logra mover ahí su manita, ¿ok? Entonces decimos, ok, hasta aquí vamos bien. Ahora vamos ahora sí a un poquito meterle al terror. Aquí vemos, pues bien, ¿no? El pequeño cuando lo recibimos no se observa muy bien, pero aquí está el aumento de volumen, red venosa colateral, el dolor que presentaba era importante y una limitación funcional, pues también importante, ¿no? Bueno, empezamos con la herida quirúrgica del 14 de febrero. Pues yo creo que hasta ahí se veía bien. ¿Qué pasó? Al hacer unas curaciones en las primeras, pues ni siquiera la primera semana, al descubrirlo parecía como si le hubiera yo, no sé, aventado agua hirviendo a esa herida. Entonces, para el 28 aproximadamente de febrero, pues empezamos con esta necrosis. Y no sé si pues, vieron la fotografía donde están los videos del movimiento, tenía un muy buen colgajo, según yo había dejado un buen colgajo, pero pues así empezó, ¿no? 28 en febrero. Posteriormente, pues se iba delimitando el área de necrosis y ya empezaba a acercarse abril, así que la radioterapia no paró, sino que decidieron darle radioterapia, pues sí, o decidimos en la sesión darle radioterapia aún con estas condiciones. Es por eso que también el servicio de medicina hiperbárica dijo, bueno, denme oportunidad también de apoyar para que no fracase más esto y no empeore la herida. Entonces ellos lo desbridaban, ellos le daban sus sesiones, aquí ya estamos como por mayo, casi al concluir la radioterapia. Decimos, bueno, aquí no se exponía el injerto, todavía había algo ahí, ¿no? Cubriendo. Sin embargo, ya para junio, julio, ya, aquí ya está, ¿no? Parte de la cabeza humeral. Si vemos las regiones o la herida posterior, pues cicatrizó sin algún problema. Y vemos también aquí el área también lastimada por la radiación. ¿Qué tenemos? Ya no hay cobertura en el mismo y esto en septiembre, pues definitivamente ya tenemos ahí un injerto no expuesto en su totalidad, pero prácticamente la mitad o 2/3 de él. Aquí tenemos ahí cubierto 2 parches, aquí una licencia es pequeña, no se exponen las placas, no hay exposición de tejido más que superficial. Entonces, pues hasta aquí el pensar qué pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que condicionó esto? Desde la incisión, el abordaje, el colgajo, como les digo, pues para mí no era un mal colgajo, ni es suficiente. El haber iniciado la radioterapia a los 4 semanas del procedimiento, el que la hayan desbridado en la medicina hiperbárica, ¿qué fue lo que ocurrió? Entonces, pues ahora ya nos queda, aunque ya bien lo dijo Felicitas, ¿no? Nosotros conocemos los riesgos y complicaciones a las que nos podemos enfrentar con este tipo de cirugías, pues aún así nos aventamos queriendo disminuir lo más posible o no llegar a cometer estos errores. Sin embargo, pues no siempre es posible y bueno, aquí vemos pues, uno de varios casos, ¿no? Entonces, el diagnóstico actual, según Henderson, que ya lo presentaron, era un tipo 1B, era una dehiscencia aséptica. Posteriormente, pues ya le hizo una irrigación, desbridamiento, salió cultivo positivo de injerto y tejidos blandos de Pseudomonas y E. coli blei. Actualmente, entonces, es una falla tipo 4B, una infección ya de 6 meses posteriores a la aplicación del injerto óseo. Entonces, ese es el estado actual del paciente. El estado actual del tratante, pues es, ¿no?, como el buen Vlad, el empalador, que tenía esta situación de que decían que lloraba sangre por una patología, ¿no? Hemolacria, parece. Entonces, pues así, llorando, no sangre, pero a veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que aprender de estos casos y, bueno,
ya no hay de otra más que también saber resolverlos. Y entonces seguir proponiendo al paciente o buscando lo mejor para el paciente y pues para la mamá. ¿Ok? Así que el plan actual, a ver qué opina aquí también el foro. Retiramos, mantenemos el injerto, pues probablemente haya que retirarlo y pues hacer un buen aseo, ¿no? Irrigación y desbridamiento. Ya estamos planeando rotar un colgajo de dorsal ancho, pectoral mayor, si los tiene el paciente, no resecamos eso, pero hacerlo en primer tiempo, hacerlo en un segundo tiempo, probablemente quitar eso, colocar espaciador, ver que el lecho esté limpio y luego pues ya rotarle el colgajo. Entonces, pues también abiertos a sugerencias, ¿no? del manejo que podamos hacerle. Y bueno, pues por mi parte, ese es el caso que presento. Agradezco al comité organizador y al Colegio Mexicano por permitirme participar en esta sesión reglamentaria. Gracias. Perfecto. Como vieron, el día no decepciona. Van a ser monstruos, se los dije. Entonces, muy interesante el caso que acaba de presentar George. Va a haber algunas observaciones, ya hay algunas preguntas, entonces les voy a pedir que las aguantamos al final cuando tenga todos los panelistas acá en el podio y ahí platicamos todos juntos, ¿les parece? Y a continuación les voy a presentar a otro que también nunca me decepciona, el maestro, el doctor Luis Miguel Linares González, mi entrañable maestro de todo este camino, y como saben se desempeña actualmente como subdirector de nuestra alma mater, el Instituto Nacional de Rehabilitación. Maestro, el micrófono es todo suyo. Hola, muy buenas noches a todos ustedes. En primer lugar, agradezco la invitación para esta presentación y pues definitivamente a veces son desastres, a veces son complicaciones que se presentan y para llevar algo que no va a ser tan complejo en apariencia, pero sí en los resultados, pues definitivamente les vamos a mostrar este siguiente caso. Un masculino de 60 años, con antecedentes personales, con una artroplastía total de rodilla derecha en el 2018, alérgicos o traumáticos negados, desempleado. El paciente fue referido de otro servicio por la presencia de un abombamiento en la cortical diafisaria medial del fémur izquierdo, y esto fue en el año del 2021. Recuerden que todavía teníamos ahí rezago de lo que venía siendo la pandemia. Dentro de la exploración física se encontraba un dolor a la digitopresión en el muslo izquierdo y movimientos libres de cadera y rodilla, que eso era una gran ventaja y no nos hacía sospechar mayor situación más que la parte de imagen. Resto de la exploración sin patología y de lo que corresponde al laboratorio, nada que nos llamara la atención propiamente. Para ello se inicia con las radiografías. Ustedes pueden observar la parte ósea, el abombamiento, características de cambios intramedulares. Sin embargo, también detallen un poquito los tejidos blandos que están alrededor. Se le toma su radiografía de tórax, la cual es libre afortunadamente, y con eso se continúa prácticamente el mismo esquema del protocolo. Se le hace incluso un eje mecánico precisamente para poder comparar entre una y otra extremidad. Observamos directamente, no hay ningún otro tipo de lesión en el resto de las extremidades inferiores y se le realiza una tomografía. Esta tomografía, bueno, pues al mismo tiempo, ¿qué es lo que nos aporta principalmente? Características de las corticales, características intramedulares, hay cambios en el entorno, ¿sí? El abombamiento en la vista lateral incluso, pues bueno, vamos a asociarlo, puede ser con el antecurvatum natural del fémur, que es propio. Pero sin embargo, vemos en la vista axial de la misma tomografía, en la comparación entre un canal y otro canal, el diámetro que tiene el lado derecho y el diámetro que tiene el lado izquierdo. Lo que llama la atención en esta situación es que tenía unidades Hounsfield mayor a las 160 unidades. ¿Sí? Entonces, en la parte interna, pues definitivamente siempre debe ser negativas de acuerdo a la médula ósea que se encuentra en el interior.
Ahora bien, la reconstrucción realmente es una reconstrucción 3D que no nos va a aportar mayor situación, más lo que ya sabíamos simplemente con la radiografía comparativamente con el abombamiento, en este caso de la cortical. Se le realiza la resonancia magnética en sus secuencias pertinentes, donde podemos observar cambios definitivamente en el interior de la médula ósea, del canal medular, una parte como si estuviera separando, entre comillas, un septo, ¿sí? Una imagen hiperintensa que puede corresponder al líquido. Sin embargo, aún así no se observaba una reacción perióstica propiamente, y lo que llamaba la atención es este cambio que existe donde está a un lado del puntero entre lo que viene siendo la continuidad de la cortical. No se puede llamar como tal una fractura porque hay una solución, hay una continuidad de la misma cortical y no una solución de la misma. Volvemos a hacer los cambios, acercamientos, volvemos a ver los cambios internos, ¿sí? Y para esto las características comparativamente en las secuencias, en el sitio donde corresponde a donde estábamos observando la parte hiperintensa y lo que se observa en el canal medular. Dentro de todo esto, en parte del protocolo, lo que se sigue realizando es la gamografía. Sin embargo, este paciente llegó con una gamografía externa, ¿sí? En la cual, en la forma general, tenía una captación muy generalizada, normal en apariencia. Sin embargo, el rastreo corporal no mostraba ningún otro tipo de actividad celular. Todo esto de acá es normal, todo esto de aquí es normal, todo esto de aquí es normal, ¿sí? Sin embargo, para ello, en el SPECT-CT, ¿qué es lo que nos hacen de observación? Una discreta actividad del radioMIBI, ¿sí? Precisamente en esta región. Entonces, con esto vamos completando el protocolo. ¿Y qué es lo que procede? Si ya tenemos laboratorio, tenemos obviamente las valoraciones preoperatorias, ¿sí? Los estudios de imagen, ¿a qué corresponde? Pues bueno, a realizarle su biopsia. ¿Qué es lo que se realiza? Bueno, pues la localización, se realiza una toma de la biopsia y vean qué es lo que tenemos de reporte posteriormente. Coágulo con ocasionales fragmentos de hueso cortical. Eso es lo único que nos reportaron. Comenzamos con un detalle, no podemos quedarnos con esta situación, pues que lo que corresponde, repetir una biopsia. Me voy a regresar un momentito. Ustedes están viendo que es el 3 de marzo al 7 de abril. ¿Por qué? Porque las condiciones de ingresos no nos podían permitir hacerlo de una forma inmediata. Para esto, el 8 de abril se le realiza nueva biopsia, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos nuevamente cortical de características histológicas normales, hueso esponjoso con presencia de reacción a cuerpo extraño y necrosis, así como fibrosis. Vean, ahora es una nueva forma de tomar la biopsia, incluso con la cucharilla, la otra fue con una trefina. ¿Y qué es lo que hacemos? Aquí sí nos dilatamos porque el paciente presentó un cuadro de COVID, se retrasó en esta situación. Volvemos a tomar la biopsia para el día 22, el 23 nos comienzan a reportar hueso esponjoso, cortical de características histológicas normales. Hasta este momento no llevamos mayor problema más que la inquietud de por qué no obtenemos un resultado cuando tenemos características diferentes en la correlación entre la imagen, entre la resonancia y el estudio de medicina nuclear. ¿Qué es lo que sucede? El día 5 de octubre del 22, o sea, hace un año, ¿qué fue lo que hizo? Al vestirse realiza flexión de cadera y rodilla derecha y entonces coloca todo su peso en el lado izquierdo, del lado donde fueron las biopsias. Sensación de chasquido a nivel del tercio medio diafisario del fémur, dolor, incapacidad e imposibilidad para la deambulación. Obviamente, con esto no tenía por qué presentarse, sin embargo, de primera intención no se podía realizar una fijación interna, puesto que no teníamos un diagnóstico y no podemos hacer a ciegas ni de primera intención porque
ya se hizo la fractura, hay que fijarlo inmediatamente. No. Bueno, entonces sí se toma ahora sí una pared amplia, se hace un curetaje, ¿sí? Y definitivamente, bueno, pues sí se tiene que fijar a fin de cuentas. Para esto, definitivamente, ya esperábamos que nos dieran algo más concreto. Y si pueden ustedes observar, en su conjunto miden 7 por 7 por 2 centímetros. Fueron 8 cápsulas. Lo único que nos causa inquietud, que dice pared de quiste. Bueno, puede ser, definitivamente puede ser. Sin embargo, a la edad que presenta el paciente, pues definitivamente a veces lo tenemos que dudar definitivamente. Tejido óseo reactivo, tejido desvitalizado, gelfuam y fibrosis. Bueno, pues prácticamente se mantenía solucionada esta situación. Pero ¿qué sucede? Ahí está. ¿Qué es lo que sucedió? No era posible, no se podía creer. Entonces, definitivamente se tuvo que cambiar la situación. ¿Por qué? Porque se había encontrado, aunque lo estamos viendo aquí con un tejido de neoformación, ante la duda, cualquier tipo de sospecha, se retira el implante, se coloca un fijador externo, se vuelve definitivamente algo un poquito más complejo. Ahora bien, para esto, así que llega el fines del año del 22, ¿sí? Se le hace la fijación y posteriormente, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, ya, para lo que viene siendo, esto fue de febrero del 22, digo del 23, y estas ya son de julio de este año. Entonces, ustedes pueden observar, tuvo una consolidación adecuada, una reparación, pero aún así nos quedamos definitivamente con la inquietud de ese abombamiento. Sí se puede decir hasta cierto punto puede ser un quiste óseo que tuvo en algún tiempo, pero cuando dicen tenemos los pelos de la burra en la mano es cuando lo creemos, ¿no? Definitivamente. Entonces vean el comparativo, realmente no se afectó en cuanto a la simetría de las extremidades, pero yo considero que a lo mejor se le ayudó un poquito a este varo que tenía, por lo menos unos 3 grados le mejoró, y todo lo demás no tuvo complicación, definitivamente diagnóstico sin tejido neoplásico. Para esto agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias. Muy interesante, como lo vieron también, lesiones pseudotumorales que a veces, aunque hagamos nuestro protocolo de estudio completo, pues aún así a veces seguimos sin el diagnóstico. Y este es un perfecto caso que evidencia el mito de que no existen los quistes óseos en los adultos. Claro que sí los existen si los tuvieron desde la infancia y pasaron como lesiones desapercibidas. Yo también ya tengo un par de casos así. Muchas gracias, maestro. Y ahora, para cerrar con broche de oro y entrar en más polémica aún, vamos con el ponente más imponente de todos los que han pasado por acá. El hombre de ciencia, el doctor Miguel Ángel Clara Altamirano, actualmente desempeñándose en el Instituto Nacional de Cancerología y también en su práctica privada. Doctor Clara, háganos el honor. Muchas gracias, Pamela, gracias por la invitación, gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia. Tengo ganas de debrayar un poco. Perdón, vamos a filosofar un poquito. Y es que realmente hablar de anatomía del desastre, más que desastre, yo quisiera emplear el término desastre, fracaso, error, como un constructo, y un constructo se define como una herramienta para explicar el comportamiento humano. Realmente el ortopedista oncólogo debe de estar acostumbrado, debe de tolerar el fracaso, debe de tolerar la frustración, debe de tolerar que no siempre nos puede ir bien. Y entonces, más que un desastre, es un comportamiento. Son muchas cosas las que influyen en que no le vaya a nuestro paciente como queremos que le vaya.
desde que enfrentamos una enfermedad terrible como el cáncer, hasta otros factores como son pues el diagnóstico y manejo inicial, la referencia o el retraso en el diagnóstico que existe en nuestro país, la decisión de manejo de los pacientes, si se les da quimioterapia, qué quimioterapia, si se les opera, qué tipo de cirugía, si se les da quimioterapia adyuvante, qué tipo de quimioterapia, si recurre a la enfermedad, qué tratamiento se le puede dar a todo esto, e incluso el manejo al final de la vida, el saber hasta qué punto tenemos la posibilidad de intervenir. Y además agréguenle a toda esta ensalada de problemas o situaciones las complicaciones que ya habló la doctora Felicitas. Sin duda, todo esto viene a generar una anatomía de un desastre. Me encantó el término, porque al final es parte de lo que forma un caso clínico en ortopedia oncológica. Si cerramos la puerta a los errores, finalmente estaremos cerrando la puerta a la verdad y no estaremos encontrando el camino a la resolución de nuestros casos. El siguiente caso es un paciente masculino de 18 años de edad, el cual es originario del Estado de México, no contaba con ningún antecedente real de importancia, lo único es que 4 meses previos inicia con aumento de volumen en el tercio proximal de la pierna izquierda. Le toman una biopsia fuera de nuestro instituto en noviembre y le reportan como un sarcoma de Ewing. En enero del 2017 es valorado por primera vez en nuestro hospital y lo que podemos ver cuando llega el paciente con las radiografías es esta lesión. Una lesión completamente lítica a nivel de la pierna proximal, de la tibia proximal, que está condicionando extensión a tejidos blandos, está pan compartimental y tenemos el reporte de un sarcoma de Ewing, insisto, de fuera. A la exploración física, realmente un aumento de volumen de 20 por 15 centímetros, y esto condicionaba un cuadro de dolor importante. Las laminillas que llegan al instituto y los bloques de parafina siempre se revisan. Y esto es lo que vemos, células pequeñas, redondas y basófilas, pero es lo único. Realmente aquí el tema es que incluso se ve pleomorfismos celulares, vean zonas de mitosis, aquí se ve una mitosis muy importante, pero la inmunistoquímica realmente no sale específica para nada. Y lo que se nos reporta es un sarcoma sinovial monofásico poco diferenciado. Ese es el reporte de patología. Se le solicita una resonancia magnética el 18 de enero del 2017. Una vez más, vean la lesión de gran tamaño, afectando toda la pierna proximal, tanto el compartimento anterior, lateral, posteriores. Está pancompartimental. Es una lesión muy grande, que incluso está afectando el paquete neurovascular. Pulmones, el paciente se encuentra sin lesiones pulmonares. El PET, podemos ver, es un gran tumor, incluso con presencia de lesiones satélites en la periferia, muy bonitas que se ven ahí. Incluso presenta captación a nivel inguinal, ¿ok? El tratamiento, una amputación supracondylia femoral izquierda en marzo del 2017. Este es el corte de patología de la pieza que se retiró. Y quiero que vean esto. Este es un corte 100 por, en donde vale la pena que ustedes vean estas imágenes redondeadas. Estas imágenes redondeadas son típicas del libro, se llaman rosetas de Wright. Y esas rosetas son características de una enfermedad que se llama sarcoma de Ewing. Entonces, aquí se ven mucho mejor. La inmuno no sale específica para nada, patología seguía hasta cierto punto reacio a decir que era un sarcoma de Ewing, pero pues no le quedaba de otra más que decir que precisamente es esto, un sarcoma de Ewing. ¿Qué hacemos? Finalmente es un paciente que
pues recibió un manejo radical de forma inicial, no se le dio quimioterapia en adyuvante, que en este caso era quimioterapia de inducción, muy probablemente no se hubiera podido salvar la extremidad. ¿Qué hacemos? Es una pregunta importante que queda al aire. Recibe del 3 de marzo al 13 de septiembre del 2017 6 ciclos de quimioterapia con VAC, vincristina, adriamicina, ciclofosfamida. Y entonces tenemos pues que respondió bastante bien, incluso a nivel inguinal hubo respuesta, podría decirse, completa. Tenemos una muy buena evolución. Había una lesión pulmonar en la imagen previa, pero desapareció y el 21 de agosto lo vi cirugía de tórax, no hay lesiones. Por eso no lo consideran candidato a cirugía los de cirugía de tórax. Y entonces le dan más VAC. Y el paciente empieza a tener datos de toxicidad, pero empieza a tener también una remisión completa. Se ve bastante bien, remisión completa pulmonar, aunque obviamente a nivel de ganglios ustedes pueden ver a nivel cervical que está captando. Y seguimos más adelante. El hecho es que 4 meses después, en abril del 2018, tenemos esto. Entonces, tenemos recurrencia a nivel de la pelvis. Desde mi punto de vista, más que recurrencia, eso es una persistencia, pero también tenemos progresión de la enfermedad a nivel del tórax, en arco costal. Y entonces, en abril se le realiza una hemipelvectomía izquierda, externa, clásica. Ahí está la pelvis del paciente. Y aquí está el corte de patología microscópico, células pequeñas, redondas, basófilas, con gran presencia de pleomorfismo y mitosis. Sarcoma de Ewing. Y bueno, seguimos con el sarcoma de Ewing, recurrente a la pelvis. El servicio de radioterapia lo considera que no es candidato a radioterapia, a pesar de que lo justifican de que no hay una zona específica que radiar, ya que una vez que se hizo la hemipelvectomía se puede considerar que todo el lecho quirúrgico está contaminado. Realmente los márgenes estaban positivos. Esta es la radiografía. Vean que además estamos empezando a tener múltiples lesiones líticas a nivel de la columna vertebral. Incluso presentamos recurrencia, mejor dicho, persistencia de la enfermedad a nivel del ala del sacro. Se le dan o se le cambia a segunda línea, tercera línea, perdón, con docetaxel, gemcitabina, y el paciente empieza a tener datos de toxicidad por la quimioterapia. El paciente llega un momento en que rechaza el seguir recibiendo quimioterapia y el paciente se le inicia mejor soporte médico en octubre, el 9 de octubre, y fallece el 20 de octubre del 2018. Muchas gracias, agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia y sobre todo quisiera darle las gracias a mi alumna, la doctora Carito Rosas, por su apoyo para la realización de este caso. Muchas gracias. Pues perfecto, sumamente interesantes los casos, ni siquiera sé por dónde empezar. Les agradezco mucho tanto a los médicos que se dieron a la labor de venir el día de hoy, que están acompañándonos de manera presencial, como los de casa. Les prometo que voy a tratar de responder las más preguntas que podamos. Con respecto a los aleinjertos, preguntan si se ven afectados por la quimioterapia. Y sí, la respuesta es sí, no solo por la quimio, sino también por la radio. Entonces son principalmente los efectos que tienen es que nos retardan el proceso de consolidación y obviamente nos generan un poquito más de necrosis tisular, que nos puede favorecer muchos más procesos infecciosos, como ya lo vieron ahorita. Entonces definitivamente, por eso en el caso del doctor Jorge fue ahí una batalla entre en qué momento empezar la radioterapia y el por qué darla, y él nos explicaba que era parte del protocolo de su institución, pero sí son afectados totalmente.
Para la doctora Felicitas Vargas nos preguntan por aquí si existen complicaciones entre las tasas, perdón, si existe diferencia entre la tasa de complicaciones entre las prótesis tumorales de miembro superior a miembro inferior. Bueno, en cuanto a eso, bueno, no es que haya más complicaciones en miembro inferior que en miembro superior, sino que la mayoría de los tumores, por frecuencia, se encuentran alrededor de la rodilla. Entonces, de por sí en ortopedia oncológica hay muy pocos casos de diversos sarcomas, entonces la epidemiología pues se basa a lo que hay, ¿no? Entonces, por eso, obviamente, si buscamos en epidemiología va a decir que pues en miembro inferior hay mayor complicaciones, pero no es eso, es que hay más sarcomas. Entonces va más en relación a si nuestro tumor es maligno o benigno. Obviamente si es maligno se va a complicar más porque aparte tenemos la recurrencia y obviamente también lo que usemos, nuestro implante, la estabilidad que demos también tiene que ver, pero no en sí no podría yo decir que hay una diferencia. No sé si alguien más quiera comentar algo. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan también aquí, me gustaría hacérsela al doctor Miguel Ángel Clara. Nos pone el ponente, al parecer existe un aumento en la incidencia de cáncer en pacientes menores de 50 años, principalmente mama, colon, recto, páncreas, etcétera. ¿Cuál podría ser el motivo? No, es una muy buena pregunta y realmente tiene mucho que ver con el tema de la detección temprana, la detección oportuna. Existe una mayor conciencia en la actualidad en cuanto al cáncer, sus repercusiones y sobre todo existen muchos medios de difusión para promover el diagnóstico temprano del cáncer. Entonces se están viendo mayor cantidad de casos porque además somos más. Somos más mexicanos, por lo tanto va a haber más casos, tiende a ser lógico, pero somos más en el mundo, pero además estamos promoviendo más el que se diagnostiquen estas enfermedades y las estamos encontrando de forma temprana, lo cual está permitiendo en muchos de los casos tener la posibilidad de una curación. Entonces sí hay más cáncer de mama, de próstata, hay más mieloma mucho. Pero también hay más detección de cáncer de colon. Entonces, es algo que va de la mano. Yo creo que no es un solo factor, son muchos factores. Correcto. Yo agregaría esto también sobre justo la multifactoriedad de este tema, es que definitivamente tenemos un estilo de vida muy diferente al de años previos. Definitivamente la presencia o la de lesión la presencia más cada vez de menos corrección en cuanto a oncogenes, la medicina genómica nos está demostrando que estamos generando grandes cambios a ese nivel que definitivamente nos están afectando. Lo que comentábamos en sesiones pasadas también, la presencia de mejores estudios de imagen también nos ayuda a detectar de manera más temprana todos estos tipos de patologías y definitivamente prestar atención a que también esto es muy dinámico, las guías de manejo de todos estos tipos de patologías se están modificando y definitivamente va de la mano de esta cada vez más creciente presencia, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Esta se la voy a hacer a mi maestro Luis Miguel Linares, porque creo que tenemos ahí en el instituto una manera un poquito diferente de ver esto, pero preguntan si existe algún programa de detección oportuna y multidisciplinaria integral del cáncer musculoesquelético por parte del CMO, y yo se la extiendo en general a todo nuestro sistema de salud. Sí, sí lo hay. Definitivamente no es grandes programas. Lo que hay es precisamente lo que hace el colegio, lo que hace nuestra Sociedad Mexicana de Ortopedia Oncológica y Salvamento de Extremidades, la cual actualmente sigo presidiendo, y algunas otras sociedades, precisamente el llevar información, el llevar ese toque preciso que muchos de nuestros colegas en un principio desconocían. Ahora muchos se acercan,
muchos ya saben ir detectando por lo menos algún cambio en las imágenes radiológicas, y entonces esos cursos que se hacen, todas las presentaciones como lo que es la actual, la presente, definitivamente ayudan a la difusión, y esa difusión es lo que viene en conjunto con lo que comentó Miguel. Precisamente la mejor detección, que es en forma temprana, es porque se ha hecho difusión. Entonces, Claro. si yo me regreso a hace 30 años, prácticamente éramos 5, nada más los que íbamos siempre a los cursos, los que Claro. éramos las mismas caras, ¿sí? No había formación real por cursos avanzados, entonces eso ha favorecido mucho. Claro, Ujú. Pero falta todavía mucho. desconcentrar en algunas situaciones esto. El resto de la República, te puedo decir que está apenas iniciando, gracias a los que se han formado, Claro. pero ellos son los que llevan también los mensajes en los diferentes cursos que se van presentando en los diferentes estados. Entonces, creo que sí se está haciendo esa labor, Claro. a veces con algunas limitaciones, pero si lo puedes ver aquí, mira, mucha gente interesada. Exacto. Y en línea también tenemos Sí. alrededor de 100 participantes. Bien. Agregar a esto también que algunas instituciones, incluso de salud pública, tratan este tipo de patologías como verdaderas urgencias, y los pacientes se admiten literal por urgencias y se les hace el protocolo de estudio y estadificación de manera pues prácticamente inmediata o lo más que se pueda, a diferencia en algunas otras que no, que todavía son muy rezagados y andan por ahí peloteando, pero como dice el doctor Linares, pues cada vez con más educación estamos tratando a estos pacientes de una manera más adecuada. También nos hacen un comentario aquí en casa sobre el excelente caso del doctor Jorge Alberto y nos dicen que pues ellos recomiendan como opción inicial definitivamente lo que comentabas de retirar el aloinjerto y los implantes a manera de control de daño de la infección, pero sí no comentan mucho sobre cuál sería el siguiente paso. ¿Cuál enfoque estás pensando tú o qué retrospectiva ahora que ya lo viste ahí en la pantalla quieres Que ya lo vi comentarnos? que en grande, pues definitivamente la primera opción cuando se presentó con el sarcoma, pues no era amputarlo, ¿no? Salvar la extremidad. Se logró, bueno, hasta ahorita se está logrando, no quiero decir que con esto pues el proceso a lo mejor infeccioso avance y terminemos en eso, ¿no? Yo espero que no. Entonces, hasta ahorita ha respondido bien con todo lo que se ha hecho este niño, y pues el plan es eso, o sea, como también comentan, ¿no? O sugieren, el retirar el injerto, pues ya no va a haber de otra, ¿no? Por mucho que uno quisiera ahí verlo bonito, no tenemos tampoco que aferrarnos, ¿no? a esto. Entonces retiramos el injerto. Yo creo que no está mal poner un espaciador, dejar como al principio, los primeros días le dejé, tal vez esperar a que el lecho esté bien y cubrirlo. Cubrirlo, que ayude también a evitar que el proceso infeccioso avance. Y pues tiene 11 años, a lo mejor si en 5 años este paciente pues todavía está aquí con nosotros, una endoprótesis, algo también que podamos ya hacerlo. Si vieron, pues por lo menos la función de codo y mano están presentes, el hombro definitivamente creo que no lo va a tener, pero algo con lo que podamos reconstruir en un futuro ya que crezca un poquito más, sí, pues Claro. yo creo que, pero eso es iniciar desde ahorita, ahora sí a ver bien todos los contras o todo lo que tenemos así de bien y de mal para pues, tratar de no fallar nuevamente. Perfecto. Para tu siguiente reconstrucción desecharías un nuevo aloinjerto, un nuevo biológico. Depende, ahorita por edad, por el tamaño del niñito, pues qué opciones teníamos. O sea, una clavícula prohúmero, estaba muy chiquita la clavícula. Un peroné vascularizado era otra opción. Pero bueno, tuvimos la oportunidad Facilidad. de que nos consiguieran el injerto, ¿no? Por Claro. el recurso. Entonces, no desecharía, pero trataría de hacer algo diferente, ¿no? Claro. Para un siguiente caso de este tipo. ¿Alguno de los panelistas tiene algún comentario al respecto? Mi maestro. Le tocó. Tienen que cuidar mucho que no se presente una infección Nuevamente. progresiva, porque eso sí les puede complicar demasiado incluso la vida del paciente, y más siendo pediátrico. Si decides retirar obviamente
Al injerto, pues deja un buen espaciador, pero toma de la mano a los de cirugía plástica para que hagan la reconstrucción y la cobertura, ¿sí? Recuerda que primero está la vida del paciente, después la función y más abajo o al final lo estético. Entonces creo que eso es lo que el mensaje que siempre les he tratado de llevar a todos, ¿no? Su vida, después la función y al final lo estético. Si en lo estético no se puede, bueno, pues tendrán que hacer un tratamiento radical, pero piensen primero en la vida del paciente. Híjole, yo creo que a veces, y voy a ocupar otra frase dominguera, a veces no hacer nada es hacer mucho. Yo creo que en este caso, ¿por qué obsesionarnos con una reconstrucción si todo ha fracasado? ¿Por qué ir a pensar si le pongo otro injerto, si le pongo otra prótesis? Perdón por lo que voy a decir, pero también se puede quedar sin nada. Se puede quedar como una Malaguer 1. Y los pacientes con una Malaguer 1 les va bastante bien, funcionalmente les va muy bien. Y es un niño, se va a adaptar muy bien. Entonces, si ya fracasó la opción de reconstrucción y nos aferramos a quererlo reconstruir, sabiendo que podemos tener un proceso infeccioso ahí, está bien, es un arriesgue y es algo que se le tiene que comentar al paciente, pero es una opción válida pensar en no reconstruir. Correcto. Así es. Al final, después de esto, si se fijan, todo tipo de reconstrucción o todo tipo de técnica de reconstrucción tiene su curva de aprendizaje y su riesgo de complicaciones. Y en cuanto se habla de aloinjerto, somos una escuela relativamente nueva, incluso en todo el país, salvo por la gente de Monterrey que tiene un tanto más de experiencia que nosotros, pero al final todos estamos sujetos a complicaciones. Y también justo comentarles de que así como dice el doctor Clara, es una opción muy buena no reconstruir. Si se fijaron, ya pasamos por opciones de tratamientos, de infecciones, de justamente opciones de reconstrucción. Todos estos temas los volveremos a retomar en nuestro congreso del próximo año, en abril y mayo, justamente aquí en el World Trade Center. Vamos a tener grandes escuelas para que nos acompañen también. Y voy a pedir que si le pueden llevar el micrófono al doctor Ernesto Andrés Delgado Cedillo, que está ahí al fondo del salón, para que nos regale un comentario. Hola, buenas. ¿Me oyen? ¿Sí me oyen? Sí, ¿verdad? Pues primero felicitarte, Pame, por el panel de expertos que tienes, y se marca un cambio en esa, como decía el doctor Linares, de aquellas anécdotas de 3 personas con visiones muy cortas, podría yo decir, por nuestra misma ignorancia, y ahora tienes un grupo en el cual es pujante, tienes diferentes escuelas que están dialogando, que están creciendo, que están mucho más apegados a los lineamientos internacionales, y a pesar de que son, fíjate, al menos 4 hospitales diferentes, hay un diálogo horizontal entre ellos, y aparte hay una proposición sobre el manejo de la ortopedia oncológica. Se está sacando la ortopedia oncológica de debajo del cajón, o sea, la estás poniendo al frente, viendo que tienes cirujanos no solo muy hábiles, sino con amplios conocimientos de anatomía, de fisiología, de biología molecular y de ética, porque fíjate que en el marco conceptual de todo esto está, pongamos en el centro al paciente, démosle la mejor alternativa, y esta horizontalidad nos genera esta posibilidad de avanzar la ortopedia oncológica con diferentes escuelas, diferentes profesionales, y es maravilloso verlos cómo desarrollan cada uno de estos temas. Y otra cosa, aquí no hay cirugía del fracaso. Y otra, no nos avergoncemos ante la complejidad, porque yo creo que eso de repente como cirujanos nos queda la idea de que pude haber hecho algo más, ya sea más radical o más conservador. Pero cuando se te complica, cuando no sale, cuando no lo planeas, lo primero que piensas, como decimos, ¿qué hice mal? Pues hiciste mal en atreverte a hacerlo. Porque lo fácil pues es no hacerlo y dejarlo ahí y meterlo abajo del cajón. Pero aquí estamos tratando de formar alternativas y una escuela de ortopedia oncológica muy robusta, de la que afortunadamente pues estamos formando parte. Muchas gracias por traerlo acá con nosotros. Gracias, Pablo. Mil gracias, Doc.
Y ya finalmente mi maestro quiere hacer un comentario. Sí, perdón, me atrevo a mencionar al doctor Pablo Estamato y a la doctora Patricia Rojo, quienes me ayudaron en la colaboración de este caso. Pero hablando de esto precisamente, la doctora Rojo va a estar encargada ahorita del curso nacional de tumores que se va a hacer en el instituto, 29-30 de noviembre y 1 de diciembre. Están cordialmente invitados y pues bueno, muchas gracias por Perfecto. la palabra. Pues ya lo vieron, amplias invitaciones para seguir tocando todos estos interesantes temas. Los esperamos en el Congreso Nacional. Y finalmente voy a ceder la palabra nuevamente al doctor García Pinto para que nos haga favor de hacer el cierre de la sesión. Gracias, doctora Pamela. Realmente es muy interesante ver estos temas que tienen un alto nivel de complejidad. El Colegio Mexicano de Ortopedia ha estado de la mano en el desarrollo de la oncología ortopédica nacional y pues se ha preocupado siempre por traer a profesores de distintos hospitales. Precisamente eso es lo interesante de tratar de confrontar opiniones y formaciones distintas. En eso radica el interés que tiene el colegio de conservar un alto nivel de desarrollo académico. Un tema como este, estaba viendo ahorita las estadísticas, ya se unieron más ortopedistas, son aproximadamente 200 los que vieron esta sesión, pero ahí no termina esto. Estos capítulos se suben a nuestros canales de YouTube y conforme pasa el tiempo vemos que poco a poco la gente va transmitiendo estos canales y de repente empiezan a crecer los números y hay sesiones como esta que llegan a tener, la que más tenemos ahorita ya lleva alrededor de 27,000 vistas. Entonces van creciendo, no tan solo se queda aquí en esta sesión, sino que se va diseminando el conocimiento. Y bueno, ya para terminar, les quiero recordar que el colegio también fortalece la unión entre los ortopedistas y el día 2 de diciembre tenemos nuestra cena de fin de año, a los cuales el colegio los invita en forma cariñosa. No queda más que desearles buenas noches. Muchas gracias por su presencia.